El tercer viaje de Cristóbal Colón tiene un aura casi mítica, con relatos de olas gigantescas y nativos desnudos, adornados con perlas. Colón mismo llegó a creer que había encontrado el paraíso verdadero. Sin embargo, al llegar a la Española, la realidad lo despertaría bruscamente de su fantasía. Volvamos al inicio. El 30 de mayo de 1498, Colón partió de Sanlúcar de Barrameda, con 6 barcos en su tercer viaje. Era consciente de la difícil situación en la Española, donde apenas 300 hombres habían decidido unirse a la expedición. Además, Colón temía que el obispo Fonseca, representante de la corona para los asuntos de Indias, intentara quitarle el monopolio de las expediciones. Colón necesitaba desesperadamente un nuevo descubrimiento. Estas circunstancias probablemente influyeron en su decisión de dividir la flota. 3 de los barcos cargados con suministros y herramientas se dirigieron directamente a la Española, mientras que Colón, con los 3 restantes, la Santa María de Guía, la Baqueños y el Correo, navegó hacia el sur en busca de nuevas rutas. Esperaba encontrar un paso hacia las Indias, o con suerte, llegar al continente asiático. Los barcos españoles habían avistado 2 islas. La más grande fue nombrada Santísima Trinidad, mientras que la más pequeña recibió el nombre de Bellaforma, hoy conocida como Tobago. Este descubrimiento permitió a los españoles abastecerse de agua fresca y algunos alimentos. También conocieron a los habitantes de estas islas, los temidos indios caribes. Los 3 barcos navegaron alrededor de Trinidad y avistaron nuevas tierras. Todo lo que encontraban era completamente desconocido, con formas de tierra nunca antes vistas. Los españoles asumieron que se trataba de más islas, y así lo registraron, pero en realidad eran los entrantes y salientes del delta del río Orinoco. Colón había pasado muy cerca del continente americano sin darse cuenta. Los barcos entraron en las tranquilas aguas de un golfo donde desembarcaron. Allí encontraron a los nativos, quienes llevaban perlas adornando sus cuerpos desnudos, como si fueran simples conchas. Al explorar la región, lo que pensaban que era una isla resultó ser una península, la de Paria. Sin saberlo, estaban en suelo americano, pero Colón no podía darse cuenta. Mientras tanto, la salud de Colón se deterioraba. Las fiebres que lo habían debilitado años antes en la Española volvían a afectarlo, causando desmayos frecuentes y problemas de visión. Era necesario regresar a tierras conocidas. Por suerte, el almirante sabía dónde estaba, o más precisamente, sabía dónde estaba la Española, al norte. La flotilla puso rumbo hacia la isla y en pocos días divisaron la gran isla que albergaba la primera colonia española en las Indias. El 31 de agosto, los barcos anclaron en la desembocadura del río Ozama, junto a la recién fundada ciudad de Santo Domingo. Allí, Colón se reunió con su hermano Bartolomé. El almirante llegó convencido de haber encontrado el paraíso, pero lo que su hermano le contó le hizo darse cuenta de que había regresado al infierno. Durante la ausencia de Cristóbal Colón, la situación en la Española se había deteriorado gravemente. Aunque las relaciones con los nativos mejoraron y la ciudad de Santo Domingo estaba bien estructurada, la escasez de alimentos se agravaba, el hambre azotaba a la población y no llegaban noticias desde España. Para empeorar la situación, Francisco Roldán, alcalde mayor de la Isabela, se había sublevado y recorría la isla buscando apoyo tanto entre los indígenas como entre los colonos. La situación en la Española estaba al borde del caos. Este hombre había llegado a las Indias en el segundo viaje de Colón, y era uno de los colaboradores más cercanos de la familia Colón, ocupando el tercer puesto en la jerarquía de la isla, después de Cristóbal y Bartolomé Colón. Aunque Roldán era conocido por su laboriosidad y astucia, le faltó la paciencia necesaria para soportar las duras condiciones a las que estaban sometidos los colonos en aquel primer asentamiento. La falta de alimentos y la ausencia de oro habían llevado a muchos a la desesperación, y aquellos que habían llegado con esperanzas de riqueza solo encontraron frustración, y la estricta justicia aplicada a los colonos solo contribuía a incrementar el descontento. Para comprender la rebelión de Roldán, es necesario ponerse en su lugar. Cuando Margarit y Fray Bernardo regresaron a España, todos asumieron que la corona destituiría a Colón, pero los meses y años pasaban sin noticias ni de España ni del almirante. No había duda. Colón había sido apresado y los colonos habían sido abandonados a su suerte. Fue entonces cuando Roldán ideó un plan: abandonar la isla, regresar a Castilla y cambiar la situación en la colonia de un solo golpe. Un día, Roldán pidió reflotar una carabela que los Colón, posiblemente previendo una fuga, habían dejado en tierra. Diego Colón, el hermano menor de Cristóbal, se negó. Al percatarse de las intenciones de Roldán, lo apartó de la ciudad. Sin embargo, Roldán aprovechó para internarse en la isla, reunir a los descontentos y organizar una rebelión. Francisco Roldán comenzó a movilizarse con determinación.
A los españoles dispersos por la isla les ofrecieron tierras y riqueza, y a los nativos, por su parte, les prometió eximirlos de los tributos. El descontento, generalizado, hizo que muchos se sintieran atraídos por sus propuestas. Con su grupo de seguidores, Roldán se dirigió al fuerte Concepción, una de las principales fortificaciones españolas, ubicada entre la Isabela y Santo Domingo. El gobernador del fuerte, Miguel Ballester, le negó la entrada y solicitó ayuda a Bartolomé Colón. Cuando Bartolomé llegó, trató de convencer a Roldán de que respetara las leyes de Castilla, pero Roldán replicó que su lucha no era contra las leyes, sino contra los malos gobernantes, refiriéndose a los Colón. Las negociaciones fracasaron. La facción rebelde regresó a la Isabela, donde se aprovisionaron de armas y suministros. La situación se estaba convirtiendo en un conflicto armado. Luego marcharon hacia la región de Xaragua, donde lograron persuadir al cacique Guarionex para que se uniera a la rebelión. Guarionex, al parecer, pensó que podría prestar a algunos de sus esclavos o capturar más de las tribus enemigas. Muchos otros españoles y nativos se unieron a la causa, formando un verdadero ejército que se preparaba para atacar al fuerte Concepción. Sin embargo, un acontecimiento inesperado cambió el curso de los eventos. 2 barcos enviados por Colón en su tercer viaje, bajo el mando de Pedro Hernández Coronel, llegaron a Santo Domingo con campesinos, mujeres, suministros, armas y, lo más importante, una noticia desconcertante. Cristóbal Colón no solo no había sido ejecutado ni encarcelado, sino que pronto regresaría a la Española con nuevas órdenes de los reyes Isabel y Fernando. Esta noticia dividió a los rebeldes. Bartolomé Colón aprovechó la oportunidad para atacar las aldeas de Guarionex y capturar al propio cacique, pero Roldán no se rindió fácilmente. Roldán mantuvo su postura. Cuando Cristóbal Colón finalmente llegó a la Española, se reunió con él. Roldán exigió que se le confirmara en su cargo de alcalde mayor y que él y sus hombres recibieran tierras y la asignación de indígenas para trabajar en ellas. Colón, sin poder para oponerse, tuvo que ceder en casi todas las demandas de Roldán. Sin embargo, envió 2 barcos a España con una carta para los reyes en la que solicitaba sacerdotes para evangelizar y un juez para imponer orden. En el fondo, esta carta representaba una admisión de su propia impotencia frente a la situación. La rebelión liderada por Roldán marcó el inicio de un evento significativo, el repartimiento de indios, un sistema en el que se asignaba a los colonos españoles un número de nativos para trabajar en la tierra. Aunque este sistema tenía como objetivo mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales de la Española, también conllevó situaciones de explotación y esclavitud que rápidamente generaron controversia. Sin embargo, para Colón, este no era el problema más urgente. Su mayor preocupación era Alonso de Ojeda, el intrépido capitán conocido como el Centauro de Jáquimo, quien se había distanciado del almirante y regresaba a España. No solo eso, sino que Ojeda también planeaba emprender sus propias expediciones por las Indias, lo que representaba una seria amenaza para Colón. Alonso de Ojeda dejó la Española profundamente desilusionado. Después de pasar 5 largos años en las Indias, habiéndose jugado la vida en la complicada defensa del fuerte de Santo Tomás y logrando la captura del cacique Caonabó en una arriesgada operación, además de haber combatido incansablemente contra los indígenas hostiles, lo que encontró fue una colonia sumida en el caos. Los gobernantes, los hermanos Colón, se mostraron ineficaces y arbitrarios, y la rebelión de Roldán, junto con muchas expectativas personales frustradas, lo llevaron a abandonar la isla tras el último episodio de incompetencia de Colón. Ojeda llegó a Sevilla con la intención de informar al obispo Fonseca sobre la verdadera situación en las Indias. No es difícil imaginar las críticas que Ojeda compartió con el obispo Fonseca. Colón había prometido riquezas, pero las que había en la Española eran escasas. Sin embargo, más al sur, en las costas descubiertas en su último viaje, Ojeda había encontrado abundantes perlas. Si el objetivo era encontrar nuevas fuentes de riqueza para la corona y, por supuesto, para los exploradores, ¿qué sentido tenía mantener cerradas esas nuevas rutas? El proyecto de Colón en la Española se estaba desmoronando debido a la incapacidad del almirante para gestionar la colonia. ¿No sería más lógico abrir nuevas expediciones al margen de la autoridad de Colón? Y de hecho, esto no solo parecía más sensato, sino también más rentable. Sin embargo, existía un obstáculo. ¿Era posible organizar un viaje a las Indias sin la participación de Colón? Esto era un asunto delicado. Durante los años siguientes, esta cuestión provocaría varios litigios que formarían parte de los famosos pleitos colombinos. Los acuerdos firmados por Colón con los reyes católicos le otorgan el derecho a participar y a recibir beneficios en cualquier expedición a las Indias, pero no prohibían a otros, incluida la corona,
organizar sus propios viajes a otros destinos en ultramar. De esta manera el obispo Fonseca pudo patrocinar nuevas expediciones sin violar ningún acuerdo, lo que comenzó a socavar la exclusividad de Colón sobre las empresas en las Indias. A mediados de mayo de 1499, Alonso de Ojeda zarpó del puerto de Santa María en una nueva expedición. Lo acompañaban figuras de gran importancia, como Juan de la Cosa, propietario de la Santa María en el primer viaje de Colón, y el astrónomo y comerciante italiano Americo Vespuccio, que llevaba algunos años residiendo en España. También formaban parte de esta expedición Diego Martín Chamorro, Juan Sánchez, José López, Francisco Morales. Todos ellos estaban destinados a dejar su huella en la historia de la navegación. Juan de la Cosa, un hombre de confianza de la corona durante mucho tiempo, había desempeñado un papel crucial en las expediciones a las Indias, por lo que era lógico que lo incluyeran en esta nueva expedición, la primera fuera del control directo de Colón. Sin embargo, es importante destacar a otro personaje que ahora entra en escena, Americo Vespuccio. Vespuccio fundó una empresa de suministros navales y comercio de esclavos, una actividad común en la época, lo que le permitió entrar en contacto con Colón. De hecho, Vespuccio participó en la financiación de todos los viajes colombianos. Aunque Colón compartió sus descubrimientos con Vespuccio, este se mostró cautelosamente escéptico. Parece que entonces decidió verificar personalmente los hallazgos de Colón, aunque no está claro si lo hizo por iniciativa propia o a instancias del rey Fernando. La expedición de Ojeda partió hacia las Canarias y luego cruzó el Atlántico rumbo al suroeste, avistando tierra en apenas 3 semanas. Sin embargo, los exploradores aún no se daban cuenta de que estaban frente a un nuevo continente. Los barcos recorrieron la costa del norte de Brasil pensando, al igual que Colón, que en algún lugar cercano encontrarían la ruta hacia Japón y China, conocidas entonces como Zipango y Catay. Sabemos que Ojeda tenía como objetivo buscar las regiones que Colón había identificado como el paraíso terrenal, aunque no las encontró hasta varios días después de avistar tierra. Es probable que la expedición llegara a las costas de lo que hoy es Guyana, desde donde navegaron hacia el noroeste hasta encontrar las islas de Trinidad y Bellaforma, actual Tobago, descubiertas por Colón en un viaje anterior. Exploraron el delta del Orinoco y siguieron la ruta de Colón hasta las tierras sorprendentes donde los nativos se adornaban con perlas, en el Golfo de Paria. La expedición llegó a la isla Margarita, frente a un país extraño donde los indígenas construyeron sus viviendas sobre postes de madera en el agua. Al ver esto, Americo Vespuccio pensó en Venecia, y desde entonces ese lugar se conoció como Venezuela. Continuaron su viaje hasta otra isla, la de los Gigantes, ahora conocida como Curazao. Los exploradores lograron recoger una gran cantidad de perlas, un hallazgo que debió responderles un regalo del cielo, ya que en Europa eran extremadamente valiosas por su rareza, pero aquí abundaban como flores silvestres. Además, recolectaron muestras de un árbol con madera muy dura y de color rojo intenso, conocido como palo Brasil o palo tintóreo, utilizado tanto en la ebanistería como para extraer tintes. Este árbol dio origen al nombre del gran país amazónico, Brasil. Los barcos continuaron explorando la costa hacia el oeste, llegando a un cabo con forma de vela de barco que llamaron Cabo de la Vela, en lo que hoy es la península de La Guajira, en Colombia. Vespuccio tomó notas detalladas de la flora y fauna de este nuevo mundo, mientras que Juan de la Cosa dibujaba en mapas las tierras recién descubiertas. La expedición continuó su rumbo alrededor de la Española hasta llegar a las Lucayas, conocidas hoy como las Bahamas. En ese lugar, Americo Vespuccio, convencido al igual que todos de estar en Asia, creyó haber identificado el Cabo Catigara, famoso por ser la sede del mítico mercado oriental, descrito por Ptolomeo. Habían pasado casi un año en el mar y llevaban algunas perlas, palo tintorio y una considerable cantidad de datos geográficos y astronómicos que ayudarían a completar el confuso mapa de las enigmáticas Indias occidentales. La expedición de Ojeda llegó a Cádiz en junio de 1500. Americo Vespuccio, enfermo de malaria, se apresuró a escribir a su amigo Lorenzo di Pierfrancesco, relatando los resultados del viaje, descripciones de la flora y fauna y especialmente datos astronómicos. Inicialmente, los relatos de Vespuccio parecían decepcionantes. Los portugueses ya habían descubierto la ruta hacia la India bordeando África, lo que hacía que los descubrimientos españoles en estas nuevas tierras parecieran poco relevantes. Sin embargo, Vespuccio no podía prever que sus crónicas sobre este y otros viajes posteriores llegarían a un monasterio en los Vosgos donde un monje cartógrafo, Martin Walsemüller, impresionado por sus relatos, daría a estas nuevas tierras su nombre, América.